Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Damos inicio a este segundo encuentro, a esta segunda sesión en línea del curso Competencias Ciudadanas en la Seguridad Vial. Sean todos ustedes bienvenidos, 7 y 5 de la noche, entonces damos inicio, ¿de acuerdo? Bueno, y antes de iniciar, quisiera de pronto los que están en sala, los que están conectados, saber si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud. Vi que ahorita Víctor levantó la mano, no sé si de pronto le tenga alguna duda o le surja alguna inquietud. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Mi nombre es Víctor Ordóñez. No, simplemente está en la anterior sección no me pude conectar, pues cuestiones del trabajo, pero en esta sí los puedo acompañar. Ah, ok, listo, perfecto, Víctor, bienvenido. ¿Alguien más de pronto que tenga alguna duda, inquietud? Listo, entonces el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar o qué temas vamos a tocar? Vamos a hablar de ese artículo 127 del Código Nacional de Tránsito. Vamos a ver los factores que inciden en el cumplimiento de ese artículo. Vamos a hablar también de la ley 1801. Vamos a hablar algo sobre el tema de las grúas, la cantidad de vehículos que pueden llevar, sobre la inmovilización de los vehículos, cuáles son esas autoridades de tránsito, y vamos a explicar un poco sobre en qué consiste la actividad número 2 o la segunda semana de actividades, ¿de acuerdo? Entonces, iniciando con el artículo 127, sí me gustaría de pronto que algunos de ustedes me expresaran qué opinión tienen al respecto, qué opinan de ese artículo 127, si se cumple, no se cumple, qué creen que debe mejorar en referencia a las autoridades de tránsito para su cumplimiento. Sí, de pronto, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere aportar algo? Profe, pues ahí habla sobre lo de los vehículos mal estacionados, ¿verdad? El artículo Sí, 127 del sobre Código Nacional de que Tránsito. habla puntualmente que la autoridad de tránsito operativa podrá retirar o bloquear los vehículos que se encuentren mal estacionados, obstaculizando la vía o generando afectaciones a la movilidad. Entonces, ¿qué opinan ustedes de eso? Víctor, ¿qué opina usted de eso? ¿Si está bien el procedimiento que hace la autoridad de tránsito? ¿Si cree que está acorde a la norma? Pues algo que aporté ahí en lo del foro, yo creo que sí, y pues porque está acorde a la norma, ¿no? Y de pronto a lo que se debe hacer en cuanto a las autoridades de tránsito, porque imagínense, hay lugares en los cuales, pues obviamente creo que es prohibido el parqueo de vehículos, como lo son en hospitales, ¿cierto? Hay lugares que no tan prohibidos, pero sí incomoda bastante, como lo son en colegios, iglesias, vías principales, o precisamente como lo pasa aquí en la ciudad de Popayán. Yo soy de aquí de la ciudad de Popayán, y en el centro histórico es un lugar en donde las personas no utilizan los parqueaderos y los parquean los carros en las vías públicas, y hace que el tránsito colapse, ¿sí me entienden? Eh, y también el hacer eso es el factor oportunidad para que la delincuencia haga de las suyas. Hay muchos vehículos que se hurtan, tanto vehículos como motocicletas, por dejarlos precisamente en lugares mal parqueados. Eso es de pronto lo que puedo opinar, profe. Listo, Víctor, gracias. Buenas Luis, noches, yo tengo una pregunta. señor John. Buenas noches, profesor. Sobre el tema del que dice el compañero, señor Víctor, bueno, aquí en la región de Cesar, que es Valledupar, como dice el artículo, o sea, carro que esté mal estacionado en partes prohibidas, lógico que hay que montarlo y llevarlo y hacer el comparendo, pero hay unas regiones, por lo menos en esta parte de la región, que aquí no se cumple eso, o sea, como dice la ley, aquí cogen un carro y toma el billete y chapa que te veo, ¿sí? Pero lo legal aquí que tiene, como dice el artículo, este artículo 127, que saca carro que cogen con infracción, échalo para arriba y movilizarlo, porque es que está en una parte, hay parte de hospital, como dice el compañero, parte turística, ¿sí? Entonces aquí se respeta eso, aquí esa ley aquí no se cumple mucho por el sistema del billete bajo cuerdas, ¿entiendes? Pero sí está muy bueno este tema, porque es que
Por el interior sí se cumple eso, para que en el interior sí se cumple eso, pero aquí en esta parte de la costa muy poco, porque, vuelvo y repito, el centavo y la plata y el negocio, sí, pero sí, todo claro que esté más parqueado en zonas no prohibidas, padre, y hay que mandarlo para los patios. Gracias, profe. Listo, John, gracias por su participación. Sí, lo que menciona John es interesante en referente a las culturas, ¿no? Nuestro país es un país bastante diverso, amplio en culturas. La parte de la costa es una cultura bastante compleja en tema del cumplimiento de las normas de tránsito. La parte de los llanos orientales también lo es. Quizás en el interior del país se ve un poco más el control o un poco más esta presencia de la autoridad de tránsito en temas de cumplimiento, de pronto por la cantidad de vehículos, de pronto por ser ciudades tan principales, digámoslo así, que generan un control mucho más fuerte a este tipo de infractores. ¿No? No sé si alguien más desea participar. Por acá me han levantado la Yo tengo mano. una pregunta. Eh, Julián, ¿sí? Ah, no, Luisa. Sí. O Julián, no. Julián, sí, señor. Julián, señor. En un caso, pues yo he visto varios casos que los policías o agentes de tránsito eh, hacen valer ese artículo cuando hay una estrellada. ¿Eso lo pueden hacer? Cuando hay un accidente de tránsito o cuando se presentan ese tipo de eventos, de siniestros viales puntualmente, lamentablemente, tengo que serles muy sincero en este aspecto, y es que muchas autoridades de tránsito, tengan en cuenta que cuando yo les hablo de autoridades de tránsito, les voy a hablar de policía de tránsito y agentes de tránsito, ¿vale? Ellos dos son autoridades de tránsito operativas, es decir, que son quienes pueden ejercer los controles y conocer de primera mano esos siniestros viales. Entonces, se los comento puntualmente porque alguna vez lo escuché de unos estudiantes, que la autoridad de tránsito cuando llega al sitio del choque, ellos les manifiestan que si no concilian, les inmovilizan los carros, porque están bloqueando la calzada. Pero es que ante ese evento no es algo voluntario que ellos quieran tener para bloquear la calzada, no es algo que yo decida hacer. Fue un evento en el cual alguno de los dos tiene una responsabilidad, y precisamente la autoridad de tránsito es quien debe indagar o debe generar las acciones tendientes a demostrar cuál de los dos es el responsable de ese evento. No es que simplemente porque se estrellaron, entonces como nos estrellamos estamos bloqueando la calzada, no, porque yo necesito que la autoridad venga acá y me resuelva este conflicto, me diga quién es el responsable del evento y a quién le corresponde asumir los gastos de los daños del vehículo, en el caso que sean solo daños, porque cuando hablamos de lesiones personales o de muertes en siniestros viales, pues resulta mucho más complejo. Pero puntualmente, ¿por qué hacen este tipo de actuaciones? Porque es que conocer un accidente de tránsito, un siniestro vial, es bastante dispendioso, tiene bastante trabajo, que el croquis, que la papelería, entonces eso gasta o toma bastante tiempo. Entonces ellos en algunas oportunidades le dicen eso a los usuarios, a los conductores de los vehículos, con el fin de ellos evitar hacer ese tipo de procedimiento, con el fin de pronto ellos decir no lo hagamos, más bien digámosles que si no concilian les inmovilizamos los carros. Y pues sinceramente, si a muchas personas nos la ponen así, concilien o le inmovilizo el carro, pues muchos dirán, no, pues mejor conciliemos y que no nos inmovilicen el carro. Que en últimas, y siéndole sincero, lo mejor que se puede hacer en ese caso es conciliar, porque en últimas, cuando no hay lesiones, no hay muertos, pues lo que van a terminar haciendo es conciliando finalmente, en un proceso administrativo mucho más largo, pero a la final van a terminar conciliando unos arreglos. Sí se recomienda, en la medida de las posibilidades, claro está, que concilien en ese lugar, pero que sea algo obligatorio inmovilizar los carros porque ustedes están ahí en un choque, eso no pasa, realmente no debe ser así. Muchos lo hacen es como les digo, simplemente por generar ese miedo de la inmovilización y conciliar para evitar hacer el trabajo de ellos. Luisa Perafán, tenía la mano levantada. Sí, señor. Pues, o sea, eso los compañeros son diferentes porque yo soy como los auxiliares de los agentes. Sí. Yo soy acompañar y pues, o sea, sí, o sea, el parqueo y la señal, hay veces la gente a uno le dice, pero esa no es señalización. Pero sin embargo, o sea, no se pueden hacer ahí, pero o sea, la gente es como que no entiende, o sea, no hay cultura. O sea, nos falta como esa parte. Sí, Más de todo, lo que mencionaba yo en hace un no momento, tenemos, el tema cultural es no bastante tenemos, complejo.
Y además cuando no hay apoyo también de nosotros, de los agentes, o sea, la gente se pasa con nosotros y se nos ríe la cara, o sea, y que ustedes no saben nada, o sea, por no ser simplemente auxiliares de los agentes, ellos tienden a hacer eso. Y eso es como parte de los principios que ellos no tienen. O sea, se me hace que no les da derecho, como se dice, como a juntarlo a uno, no sé. Sí, nos falta también un poco de educación, un poco de cultura. Básicamente es algo que hay que trabajar muchísimo como sociedad y hay que darle muy fuerte a ese tipo digamos, de trabajos. Álvaro, Sí, muy buenas noches. buenas noches. Bueno, mi aporte a este tema es el referente pues, a lo que acá la compañera. Por desconocimiento de la ley, en un accidente de tránsito donde solamente son latas, lo que normalmente se le llama accidente de latas, no tiene por qué haber ese atropello de la autoridad. Es el desconocimiento de la parte civil que desconocen ese tema y ellos no pueden obligar a uno a conciliar y mucho menos pues que le vengan a decir que le van a enjuiciar el carro porque está simplemente obstaculizando la vía. El vehículo o los vehículos son inmovilizados siempre y cuando haya una persona accidentada que se haya llevado a la clínica o un muerto en este caso, ¿cierto? Una persona fallecida. De resto, ellos tienen que, la obligación es de que sirva como de garante de una conciliación ahí, ¿cierto? Pero si las partes no llegan a conciliar, para eso están los seguros y los carros están asegurados, los vehículos asegurados, o en su efecto, el señor el agente de tránsito o policía de tránsito hacer el respectivo croquis, sus respectivos comparendos que se susciten en el momento, pero no es obligación de conciliar en el momento porque será inmovilizado. Eso es atropello, eso es abuso de autoridad. Muchas gracias. Listo, Álvaro. Sí, efectivamente, como lo menciona Álvaro, ellos no pueden obligar al ciudadano. Ellos pueden dar esa alternativa, pero ya es decisión de los implicados si la toman o no la toman. Y lo que menciona Álvaro es muy real. Acá únicamente aplica esa inmovilización cuando hay unos lesionados o cuando se presenta un muerto, pero por los daños no da lugar a ello. Entonces sí, mucha oportunidad de lo que le mencionaba. Es más, digámoslo, por pereza de ellos hacer su trabajo, que le dicen eso al ciudadano y pues le mencionaba, si a usted le dicen o concilio o lo inmovilizo, pues muchos dirán, no, pues conciliemos mejor porque si no nos quitan los carros a los dos. Entonces sí es puntualmente también una parte, acá es el desconocimiento. ¿Alguien más me tenía la mano por acá levantada? Creo que era Mario Tapasco. Sí, sí, buenas noches, profesor. Buenas, ¿cómo Diego va? Doctor Diego y compañeros. La pregunta mía, es una pregunta, la pregunta mía es, en un accidente de tránsito, ¿qué criterios tienen las autoridades para decir que son responsabilidades compartidas? Bueno, puntualmente aquí no es que la autoridad de tránsito operativa tenga un criterio o no. Ellos lo que hacen es conocer un evento, levantar un siniestro vial, un accidente, hacer su respectivo informe, su croquis, determinando unas posibles hipótesis, pero esas hipótesis únicamente como un apoyo para que la autoridad de tránsito administrativa, en este caso organismos de tránsito, en el caso de que existan lesionados, fiscalía, determine una responsabilidad a raíz de un documento que le entrega. ¿Qué es la importancia de que ese documento quede muy bien realizado, quede muy bien conforme a lo que sucedió en ese momento? Por eso es tan importante cuando se presenta un evento, no alterar el lugar de los hechos, no mover los vehículos, no mover los lesionados en la medida de las posibilidades, teniendo en cuenta que pues si se les puede dar la atención de primera mano, hay que hacerlo, no hay que prevalece la vida sobre cualquier otra cosa. Pero sí muy importante no permitir que se altere ese lugar o esa escena para ellos poder determinar eso. Pero tanto como que esa autoridad de operativa, le digo, sé que si hay una responsabilidad compartida o que ambos tuvieron la culpa en el evento, no porque ellos no son la autoridad encargada para ello. Ellos únicamente deben conocer el caso, reportarlo a su autoridad de tránsito administrativa, que puede ser fiscalía o puede ser organismo de tránsito, dependiendo de las circunstancias del evento o los lesionados. Y ya ellos son los que definen o deciden esas situaciones mediante lo que ellos aportan en sus evidencias, como el caso del informe de policía en accidente de tránsito, el croquis, si hubieron testigos de los eventos, los lesionados, pruebas de alcoholimetría,
Entonces ese tipo de cosas es lo que lleva a una investigación para poder determinar un responsable. Pero ellos no tienen ese aval, digámoslo así, para decir, no, es que es culpa de los dos. No, lo que les mencionaba hace un momento, muchos de ellos lo hacen es con esa finalidad, de generar de pronto ese miedo entre las dos partes y decir, no, pero la culpa es de los dos, ¿no? Mejor cuadremos acá los dos y nos evitamos tanto problema. Entonces es buscando puntualmente eso en algunos uniformados o funcionarios hacen eso. Vi que tenía la mano levantada Víctor, creo. Sí, profe, pues es un aporte sencillo. Lo que de pronto algunos de nosotros desconocíamos en algún momento era que cuando una autoridad de tránsito, un agente de policía o un guarda eh, hace una orden de comparendo, pensamos que listo, ya, mejor dicho, nos jodieron, ya tenemos que ir a pagar y tenemos que, es cierto, pero eso no es así. Lo que está haciendo o ordenando la autoridad ahí es que tenemos que ir a comparecer ante una autoridad de tránsito por una posible infracción. Ya la autoridad de tránsito determina si sí pagamos o no pagamos, ¿sí me entienden? Eso es lo que de pronto algunos de nosotros no tenemos muy bien presente y pensamos que por el hecho de que nos dan ese papelito, esa copiecita azul, entonces ya, mejor dicho, nos jodieron ahí, nos toca ir a pagar, pero no es cierto, toca ir primero pues a presentarse entre los términos y ir a controver, o sea, mirar si sí o si no, por decirlo de esa manera, como para que me entiendan, ¿cierto? Y en cuanto a lo de los accidentes, siniestros y toda esa cuestión, sí, he tenido casos en el cual pues una vez como a modo de experiencia, sí, en la ciudad de Huachica estaba trabajando allá y tuve un accidente. Lo primero que hice fue bajarme el vehículo y pues auxiliar, desde primera medida auxiliar a la persona con la que sucedió el hecho y hacer mi registro fotográfico, porque en realidad yo no tenía la culpa. Y dejar los vehículos quietos sin que nadie moviera nada, absolutamente nada, y dejar todos mis antecedentes, todas mis fotos y todo mi video también con el fin de que el momento en que llegó la autoridad de tránsito, que en esa parte de la ciudad de Colombia, en Aguachica, eran agentes, no, disculpe, eran policías, sí, y hicieron el troquis y todo el cuento, entonces ya eso se fue para la fiscalía, y ya esperar a que termine la fiscalía si quién tuvo la culpa, quién asume la responsabilidad de todo esto y si hay algún hecho ahí ya judicial. Sí, profe, eso es. Y ya cuando son seguros, pues las personas por lo general, los que tienen su vehículo asegurado contra todo riesgo, las aseguradoras por lo general siempre solicitan el croquis, pues para ya entrar a que el seguro responda, por decirlo así. Listo, Víctor, gracias por su aporte, muy amable. Sin referencia a lo que dice Víctor, es bien importante sobre las órdenes de comparendo y aquí es donde vamos a empezar a ver las autoridades de tránsito. ¿Cuáles son esas autoridades de tránsito? ¿Quiénes cumplen labores de autoridad de tránsito administrativas? ¿Quiénes son operativas? Es bien importante reconocer eso. Entonces, en primera medida, la primera autoridad de tránsito en nuestro país se llama Ministerio de Transporte. Esa es la primera autoridad de nuestro país. No es el presidente, es el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte es el encargado de promover, presentar, formular las leyes en materia de tránsito y seguridad vial para nuestro país. En segundo lugar, y de manera jurisdiccional, cumplen una función los gobernadores y los alcaldes. Ellos son autoridad de tránsito en cada una de sus jurisdicciones. Ellos pueden modificar las leyes para mejorar o en pro de la seguridad en cada una de sus jurisdicciones. Es decir, un gobernador para el departamento, un alcalde para su ciudad o municipio. Y ellos tienen esa facultad de hacerlo. De hecho, deben hacerlo. Muchos de los gobernadores y alcaldes no saben que tienen esa función o que son autoridades de tránsito en su jurisdicción y no toman medidas o acciones tendientes a la reducción de la siniestralidad vial, de las lesiones y los muertos. Pero sí es una responsabilidad muy grande. En tercer lugar están los organismos de tránsito, que en cada una de las jurisdicciones o en cada uno de los municipios del país se encuentran organismos de tránsito, secretarías de movilidad, como les quieran llamar o como les llaman allá en cada una de sus ciudades. Y ellos también cumplen funciones muy importantes. Ellos son los encargados de las audiencias en cada una de sus jurisdicciones para los comparendos, como lo mencionaba Víctor.
ante la comisión de una infracción o la que le extiendan una orden de comparendo, no es un cheque al portador. Ustedes pueden llegar a solicitar audiencia de apelación, el recurso de apelación, para impugnar esa infracción que les están imponiendo, esa orden de comparendo que les están imponiendo, y demostrar con pruebas que usted no cometió la infracción. Hay muchas de ellas que se pueden llegar a demostrar. Entonces es bien importante tener claro eso. La cuarta autoridad es la Policía Nacional, pero no toda la Policía Nacional, es la que está adscrita a la Dirección de Tránsito y Transporte, es decir, la Policía de Tránsito. Ellos son los que cumplen autoridad de tránsito operativa. Las tres primeras que les mencioné son autoridades de tránsito administrativas. Y la operativa en este caso, pues ya va a ser la Policía de Tránsito. Puede ser urbana o puede ser de carreteras, que la conocen así como la Policía de Carreteras. Ellos son la autoridad de tránsito operativa. La cuarta autoridad, encontramos que aquí hablamos de los inspectores de policía o de los inspectores de tránsito, una autoridad que muy pocos conocen, muy pocos saben que existe e inclusive ellos tampoco saben que tienen esas funciones. En el caso puntual del inspector de policía, ellos van a funcionar en los corregimientos, municipios donde no existan policía de tránsito, agentes de tránsito, y ellos están encargados, están en la obligación de conocer los eventos de tránsito que se presenten en su jurisdicción. Por ejemplo, un choque con un semoviente, le atropella a un peatón, a un ciclista. Ellos deben conocer ese evento y levantar un informe. No hacer un croquis, pero sí levantar un informe de lo sucedido y deben cumplir esa función. Tenemos la siguiente autoridad, que es la Superintendencia General de Puertos y Transporte, que esta es la encargada puntualmente del control o del seguimiento a las infracciones al transporte, a las empresas de transporte, a los centros de enseñanza automovilística. Entonces cumple una función bastante importante. Tenemos otra autoridad que se llama las fuerzas militares, que cuando hablamos de las fuerzas militares recuerden que son cuatro las fuerzas del Estado, que es Ejército Nacional, Armada Nacional, Policía Nacional y Fuerza Aérea Colombiana. Lo que sucede es que ellas son autoridad de tránsito de manera de regulación, en los lugares donde exista la autoridad de tránsito operativa. Es decir, que ellos no pueden sancionar, no pueden llegar de pronto a decirle al ciudadano es que lo va a hacer un comparendo. No tienen esa facultad, ellos únicamente pueden hacerlo de la manera de regulación y manera preventiva. Esa es la función o la finalidad de ellos. Lo que sucede es que muchos desviaron su camino por el que no es y aprovechan de pronto esa facultad que le da la ley 769 para exigir documentos y a raíz de esa exigencia o el vencimiento de alguno de ellos, pues solicitar algún tipo de dinero o solicitar algún tipo de dádiva para omitir un comparendo que ellos no pueden realizar. Entonces también el desconocimiento de muchas personas en cuanto a esto es bastante grande. Y en último lugar están los agentes de tránsito, que serían los azules, los guardas, los alférez, como les llaman en algunos municipios. Ellos también son autoridad de tránsito, operativa, claramente. Entonces tenemos dos operativos, uno que es la policía de tránsito, otro que es los agentes de tránsito. Tenemos uno que es de regulación y de prevención, que sería las fuerzas militares, en los lugares donde no exista policía de tránsito. Y tendríamos los otros que son autoridades de tránsito administrativas y que cada uno debe cumplir su rol y enfocarse en sus atribuciones, en sus facultades para lo que le compete en cada una de sus jurisdicciones. En ese entendido, cuando hablamos de estas autoridades de tránsito, para cumplir cabalmente lo del artículo 127 estaría la policía de tránsito, donde exista, y los agentes de tránsito, también en el lugar donde exista. Y para complementar de pronto lo que ustedes mencionaban referente a ese artículo 127, es importante, y leía yo muchos comentarios, en que creían que no era justificable y no era bueno lo que hacían las autoridades porque en muchas oportunidades ellos ejercían acciones extorsivas, solicitaban dinero para no hacer un comparendo. Sí, claramente no hay que desconocer que muchos uniformados tratan o tienden a generar estos comportamientos contrarios a su ética y a sus normas o a las leyes, pero yo considero, y desde un punto de vista neutral, sin ir para ninguna de las dos partes, que cuando se da ese inicio de la corrupción, cuando se da esa génesis, se da es cuando se incumplen las normas de tránsito. Estamos dando como ese primer paso para empezar a generar esos brotes de corrupción. Y es que la corrupción no es solamente recibir y dar plata. La corrupción se da desde el simple momento en que no cumplo una norma o una ley. Ahí ya estoy siendo corrupto. No necesito que una autoridad me sancione o me diga, oiga, la está haciendo mal. No, simplemente con que yo sepa que estoy incumpliendo una norma, ya estoy siendo corrupto. Lo que pasa es que pues, nuestro país tiene una idiosincrasia bastante diferente en referencia a otros países. Y acá tenemos un lema bastante complejo, digámoslo así, que es echa la ley, echa la trampa.
Siempre que tenemos una ley, entonces buscamos por dónde escaparnos, por dónde buscar el quiebre. Quizás ustedes de pronto ven en redes sociales muchos videos de la gente y el tema de las autoridades de tránsito ya no es como antes, ya no se respetan tanto. Ya es muy fácil o muy factible ver que un ciudadano, un policía le pida la cédula y el ciudadano le diga, no, no le doy la cédula hasta que usted no me dé su carnet de policía. Pero entonces es la parte donde entramos a ver el ciudadano qué tipo de autoridad tiene. No tiene ningún tipo de autoridad, tiene unos derechos y tiene unos deberes, claramente. Pero entonces, pongámoslo así en términos coloquiales, ahora los pájaros le tiran las escopetas. O sea, ya el ciudadano es el que le pide la cédula al policía y no debería ser así. Simplemente el hecho de tenerlo uniformado, de tener ese uniforme y verlo así, claramente hay que ver las condiciones en que un uniformado le pida la cédula a un ciudadano o le requiera los documentos, que no va a ser una curva debajo de un árbol allá escondido, pues claro, eso le da desconfianza a cualquiera. Pero pues si está en un lugar muy visible, en un lugar donde está transitando muchísima gente, y pues le pide la cédula y lo veía yo hace unos días en un video y él se negaba a la cédula, entonces la justificación era que él no le quería entregar el carnet de la policía al ciudadano. Entonces hemos llegado a un punto bastante neurálgico, diría yo, en que el tema del cumplimiento de las normas se ha deteriorado bastante en nuestro país y buscamos la manera en que, de una manera mediática, solucionar eso por redes sociales, hacer el escándalo. Yo puntualmente creo que lo más sencillo es cumplir las normas y se evitaría uno muchísimas cosas. Se evitaría uno de pronto el hecho de simplemente que le pidan plata o tener que ofrecer plata para que no le hagan un comparendo. Entonces, en referencia a ese artículo 127, sí es bien sabido que muchos no lo cumplen de la manera correcta, muchos no lo hacen ciñéndose completamente a la norma y abusan en algunas oportunidades, como hay otros que sí lo hacen de la manera correcta, puntualmente en algo. Y es que cuando ese vehículo está abandonado, la autoridad de tránsito no tiene o no establece la ley que él tenga que avisar para que retiren los vehículos. No está establecido. Que quizás muchos lo hacen, claro, pasan con el silbato, con las sirenas de los vehículos, informando que van a mover los vehículos y claro, la gente sale corriendo y quita sus carros. Y para todo hay una justificación. Pero el día que ellos no hacen eso, entonces dicen, bueno, ¿y por qué no avisaron? No, ellos no tienen que avisar. Usted tiene que cumplir las normas inicialmente. Tiene que no estacionarse en un sitio que esté prohibido. Y no solamente porque exista una señal de tránsito, porque hay que tener claro que en el artículo 76 dicen o se establecen los lugares donde no se puede estacionar aunque no exista la señal de tránsito. Porque muchos dicen, no, pero es que no hay señal de tránsito, acá me puedo estacionar. No, hay que tener claridad sobre eso. Y eran otros aspectos que tocaban importantes ahí, era el tema de las licencias de conducción. Muchas personas obtienen la licencia de conducción sin hacer tan siquiera el curso, algo tan importante. Simplemente quieren ir a que les entreguen el documento ya. No, es que yo ya sé conducir, yo ya sé manejar, pero pues les hacen una pregunta sencilla de examen y no lo saben. Conducir un vehículo no es solamente la parte práctica, la parte del movimiento de la máquina. También hay que conocer un poco de las normas, de los comportamientos que yo puedo adoptar en la vía y los que debo adoptar en la vía. Entonces es bien complejo el tema de esto, el cumplimiento de este artículo puntualmente, en el sentido de que tanto como autoridades como ciudadanía fallan en muchos aspectos, pero pues cada uno trata como de echarse el agua sucia para que no se vea muy afectado ahí. Algo importante de ese artículo 127, y es que si ustedes hacen presencia en el lugar, antes de que se lleven su vehículo, así esté encima de la grúa, los tienen que devolver. Y esto es algo que también genera bastante conmoción porque algunos, no, que ya llegó la grúa, no, que ya viene la grúa, que ya lo están enganchando, no, pero es que usted está en el lugar. Y el parágrafo 1 de ese artículo es muy claro. Dice que si el propietario o el conductor del vehículo hace presencia en el lugar donde está cometiendo la infracción, la autoridad de tránsito impondrá únicamente un comparendo y le entregará su vehículo. Asimismo, le dará la orden de que lo retire inmediatamente de ese lugar. Sé que muchos no lo hacen, sé que muchas autoridades no hacen esto, no les permiten esto a los ciudadanos. Entonces es donde viene la parte de la ley 1801, que es el Código Nacional de Policía, y es la facultad que tienen de ustedes de poder grabar el procedimiento. Hay que grabar ese procedimiento cuando ustedes sienten que están siendo vulnerados en sus derechos. Pero recuerden algo muy importante que siempre me gusta hacer énfasis. Tenemos derechos, sí, claro, eso es importantísimo. Nuestros derechos los hacemos valer siempre, pero también tenemos deberes y uno de esos deberes es cumplir las normas y las leyes. No podemos pasar por encima de ellas. No podemos tratar de justificar nuestras acciones con
con es que era solo un momentico, es que me pasó esto, es que tenía que hacer una diligencia y solamente fue 5 minutos. No, hay que ser consecuentes con nuestro actuar y tener presentes que cuando adquirimos una licencia de conducción adquirimos una responsabilidad muy grande y que el simple hecho de tener ese documento, la autoridad asume que usted conoce las normas de tránsito, conoce cómo funciona la movilidad y los mecanismos para ejercer este tipo de controles. Entonces sí es muy importante llevar de la mano esas dos cosas. Uno, el cumplimiento de las normas de tránsito y dos, esa cultura que estamos manejando en referencia al cumplimiento. Porque creemos que podemos pasar por encima de las normas y las leyes simplemente porque hay policías que actúan de una mala manera, hay agentes que actúan de una mala manera. Entonces, pues yo siento o me siento con el poder de pasar por encima de las normas y las leyes, ¿no? Hay que ser un poco más consecuentes en ese sentido y poder avanzar de una mejor manera y garantizar esos derechos que tenemos todos y tener claramente presente que mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Y el hecho de llevar un vehículo mal estacionado indiscutiblemente está afectando los derechos a la movilidad que tienen todos, el derecho a libre locomoción que podemos tener todos. La vía no es para una sola persona, es para muchos más. Entonces es bien importante tener claridad sobre eso. Entonces sí los invito a que cuando se presente algún tipo de inconveniente como este, utilicen el celular, presenten los recursos de apelación respectivos. Obviamente no ante una infracción, porque la infracción pues se cometió y es clara, está estacionada en una zona prohibida, pero sí ante la sanción de la inmovilización. Ante esa sí pueden generar ese recurso de apelación que es muy importante. Pero con ese vehículo, con ese video, perdón, que ustedes tengan la evidencia realmente de lo que sucedió, de que se cometió un atropello contra lo que habla el artículo 127 en el parágrafo 1. Entonces recuerden muy bien, ese artículo 24 de la ley 1801 les permite a ustedes grabar cualquier tipo de procedimiento en cuanto a eso, ¿vale? No sé si alguien quiere hacer algún aporte, quiera manifestar algo. Luis Ángel, buenas noches. Buenas noches. Le escucho, Luis Ángel. ¿Cómo le digo? Una sugerencia. Sí. Pero la mayoría de personas no cumplen con las normas y las leyes de tránsito. Sí, exacto, lo que les mencionaba, muchos tienen su licencia de conducción, pero no saben que existen tantas normas y tantas leyes para regular la movilidad. Porque muchos creen que pues la vida es para ellos solos y pueden hacer lo que quieren. Y cuando viene el uniformado, cuando viene la autoridad de tránsito, pues hacer de pronto o a restablecer ese orden para garantizar la movilidad de todos, pues donde vienen las confrontaciones, ¿no? Vienen como esas discusiones de, pero porque a mí, al otro no, porque a mí sí, al otro no, entonces sí es bastante complejo. Yo creo que acá la solución o la mejor alternativa para todo esto es que de forma individual aprendamos a responder y no fijarnos en que si el otro lo hizo o no lo hizo. No, yo respondo de forma individual, no de manera colectiva. Entonces sí hay que empezar como a trabajarle a esto de asumir mi responsabilidad como conductor, como actor vial y asumir que tengo unas responsabilidades. Como les mencionaba, así como tengo derechos, también tengo deberes. ¿Alguien más de pronto desea aportar algo? Luisa. Con una pregunta. Lo que pasa es que hay veces cuando se estacionan en un mal parqueo, pues yo he mirado las normas en los artículos, no dice que ellos tienen 15 a 5 minutos. No, pero les mencionaba, o sea, lo único que sucede, y sí existe, es que si en el caso puntual que ustedes lleguen a quedar varados, es exacto un caso de fuerza mayor, en un lugar donde está prohibido estacionarse, sí tienen hasta 30 minutos para retirar el vehículo, pero en ese caso de fuerza mayor, no es que diga que voy a estacionarme acá porque voy a ir a comprar algo, no, ahí no aplica eso para ese tipo de estacionamiento. Es bien importante tener claridad sobre eso. Pero sí es acá hay que atacar algo importante, el tema del cumplimiento. Hay que empezar a cambiar ese chip sobre ese cumplimiento y mejorar esos comportamientos para garantizar la movilidad de todos. También ahora hay una parte en la que también, digamos, hay una sugerencia en la que uno quita con el quito, ¿no? Hay veces que ellos les aborda pasajeros, uno entiende, pero hay veces, o sea, dejan los direccionales prendidos y se estacionan ahí, o sea, no se estacionan, sino que ahí siguen y siguen, y uno con el pito, o sea, para no acercar a llegarles a ellos y ellos como que no.
entonces no sé ahí cómo Sí, no, sería. no, como te mencionaba, o sea, es un tema bastante complicado por el tema cultural, por el tema del cumplimiento. Muchos, y es algo que no creo que deba existir o que deba suceder, que tenga que existir la autoridad para decirme no haga eso. Yo creo que el tema de la seguridad vial y el tema de los comportamientos es puro y físico sentido común, el menos común de los sentidos, pero es puro sentido común. Es entender que la vía no es mía, que la movilidad todos tienen derecho a acceder a ella, que estoy afectando los derechos de otros, pero pues nos falta cambiar un poco ese pensamiento como sociedad. De pronto muchos hayan tenido la oportunidad de interactuar en las vías en otros países y el cumplimiento de las normas en otros países es algo tan, digámoslo, tan bonito como tan agradable interactuar allá porque todo fluye de una manera diferente. Y es donde en muchas oportunidades, y sé que tal vez lo hayan vivido, lo hayan presenciado, si nosotros como colombianos vamos para otro país, allá no incumplimos las normas, allá las cumplimos como corresponde, porque tenemos miedo a las sanciones de allá, porque realmente las sanciones son ejemplares. Pero acá en nuestro país es donde, perdónenme la expresión, pues nos volvemos una recocha y tratamos de pasar por encima de las leyes siempre. Pero nunca lo hacemos en otro país, porque sabemos que las sanciones quizás son mucho más drásticas, pero pues si lo hacemos en otros lugares, ¿por qué no hacerlo en nuestro país? ¿Por qué tener que esperar hasta una sanción para entender que debo cumplir las normas? Creo que hay que mejorar en ese tipo de aspectos y avanzar en la parte cultural sobre el cumplimiento y los comportamientos que tenemos en la vida. ¿Alguien más de pronto desea participar? Profe, en el tema, ¿me escucha? Sí, señor John. Aló, profe, lo que pasa, profe, es que ya nosotros, como en la parte operativa, como conductores, como empresa de transporte, ya tenemos que tirarle cabeza al tema, ya tenemos que tener y aprender la cultura de los otros países, como usted dice, ¿sí? Aquí lo que nos falta es cultura y respetar las señales de tránsito, y respetar la ley, y respetar todo, ¿sí? Igualmente, no hay policías, todos no son malos, todos no son, hay unos que sí cumplen la ley, que se hacen bien su trabajo, pero eso se mira en todo en la cultura que tenemos que aprender cada día más, porque hoy en cada día, en cada año se ve mucho accidente, muchos muertos, piernas partidas, ¿sí? Por falta de conciencia de ver que los riesgos están ahí. Nosotros tenemos muchos riesgos, ¿sí? Y tenemos que aprender de la cultura, tenemos que comenzar a aprender también, como dice usted, en otros países, bonito, bien bacano, fino, ¿sí? Pero tenemos que implementar esa educación vial en nosotros mismos. ¿Sí? Gracias, papá. Sí, efectivamente, como lo dice John, el tema del servicio público es uno de los que quizás hay que trabajarle muchísimo más a esto. Y en el sentido de cuando existen los paraderos para recoger y dejar los usuarios. El usuario hay que trabajarle mucho en el sentido de que él entienda que solamente el conductor va a parar ahí, no va a parar en ningún otro lado. Pero el usuario se pone de mal genio cuando no le para donde él quiere. Pero hay que mejorar ese aspecto de que hay unos lugares destinados para recoger y dejar el usuario, los pasajeros. En igual medida los conductores, muchos pues con su afán de recoger el pasajero pues lo recogen donde ellos quieran, arriesgando de pronto la seguridad, la integridad de los usuarios. Inclusive muchas veces lo he visto y sé que muchos lo han presenciado, hasta lo habrán vivido, que el conductor lo deja en la mitad de la calle, le abre la puerta para que usted se vaya ahí, exponiéndolo completamente a que sea atropellado, que sea arrollado por otro vehículo. Entonces son aspectos que hay que empezar a mejorar y que realmente sé que nos llevará muchísimo tiempo, realmente es bastante complejo por lo que le mencionaba, por el desborde mediático en las redes sociales sobre las autoridades, porque siempre tratan de ver las partes malas, pero pues nunca ven la parte que está cometiendo el ciudadano o los errores que está cometiendo el ciudadano en determinado momento, porque hay que ver la problemática desde ambos puntos de vista, ¿no? No solamente desde cuando la autoridad lo está haciendo mal, también hay que ver la parte cuando el ciudadano lo está haciendo mal y que eso también se le dé un desborde mediático y, oiga, vea, sí tiene razón la autoridad. O sea, ese señor se ganaba ese comparendo sí o sí, pero pues siempre tratamos de buscar esa justificación e irnos en contra de las autoridades. John Kirama. Profe, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. muchachos. Profe tiene toda la razón. Yo actualmente estudio control de movilidad, transporte y seguridad vial. Y el profe nos comentaba que, bueno, nos expresa en su punto de vista que nosotros estamos en el país del Grado Corazón, todos nos lo pasamos por alto.
Si bien nos ponemos a analizar, a mí me tocó hacer un trabajo de un informe sobre el manual de señalización vial, y eso es un manual que contiene más de 800 páginas. Entonces, cosas como tan sencillas como decirle, preguntarle a un operador o a cualquier conductor que es una SR001, entonces pues ya muchas veces quedamos perdidos, ¿no? Entonces es esa falta de cultura la que nos lleva, y esa falta de conocimiento también, la que nos lleva a cometer precisamente esas infracciones. Y ahí obviamente al ser abordados por el agente de tránsito, o bueno, quien tenga esa facultad de imponernos pues la sanción, pues vamos a reaccionar de una manera agresiva, de una manera que pues claramente no le va a gustar a nadie, y pues ahí es donde pasamos al cohecho y pues ofrecemos dinero para salvarnos de esa multa, bueno, lo que nos tenga que imponer. Entonces esto es cuestión de aprender a, primero a convivir, porque pues somos un país en donde pues desafortunadamente nos gana la pereza, no sé, entonces salimos tarde, vamos muy apresurados, o tenemos un mal día y nos desahogamos precisamente en el volante. Entonces todas esas cosas son las que nos llevan a tener ese tipo de, digamos, de enfrentamientos con la policía o con quien haga sus veces de agente de tránsito. Gracias, profe. Sí, efectivamente, John, gracias por su aporte. Pues sí, sí hay que mejorar bastante eso. El tema educativo creo que también va de la mano o tiene mucho que ver de la parte de los planteles educativos que no están dando eso tan importante que es la cátedra de seguridad vial en los colegios para que desde pequeños puedan llegar a mentalizar. Son muy pocos colegios realmente los que hablan de esto en sus clases, pero sí hay que empezar a mejorar esto y ojalá a futuro esto mejore mucho más para con el único objetivo que es evitar los muertos y los lesionados en siniestros viales. Yo creo que todo eso son evitables, no hay un solo muerto, un solo lesionado en las vías del país que se diga es que le tocaba. No, todo es evitable, hace parte de unos comportamientos que decidimos adoptar a la hora de la conducción, ya sea por rabia, por estrés, por lo que decía yo, en un mal día en el trabajo y desahogamos esa ira con el volante, inclusive hasta problemas personales, familiares y terminamos pagando los platos rotos quizás las personas que menos tienen que ver en ese problema y ahí terminan los lesionados y los muertos. Víctor, señor. Profe, para finalizar, lo único que puedo aportar es tal vez la cultura. Eso es lo que nos está matando a nosotros los colombianos. Ahí he tenido la oportunidad, por cuestiones de mi trabajo, en trabajar en diferentes, diría yo, en muchas partes de Colombia, desde el sur hasta el norte, oriente, mejor dicho. Las partes más con mejor cultura, podría decir que es el eje cafetero, Manizales, Armenia, Armenia más que todo, perdón, y Manizales, una ciudad con una cultura espectacular. De los lugares un poco complicados en este sentido, en este campo de la conducción, de todo esto que estamos hablando, complicado, Bogotá, Cartagena, ¿cierto? Pero eso es, como le digo, si empezamos a tener un poquito más de cultura, yo creo que esto podría cambiar en algún momento, ¿no? Esperemos a ver cuáles son la solución a todos estos problemas. No tanto en la conducción, en lo que concierne a vehículos y todo este sentido de transporte público y bueno, en fin, sino en otros campos también. Entonces hay que ver por cómo podemos solucionar o cómo se puede solucionar o hacer parte de esa solución o de plantear cosas para que podamos o se pueda solucionar todo esto. Gracias. Sí, sí, verdaderamente como lo mencionan varios de ustedes y creo que tenemos claro cuál es la solución y aquí la solución puntual de esto es mejorar esas culturas, mejorar esos comportamientos, tener mucho más claridad sobre... Perdón que se me ha cerrado esto acá. Sí, realmente como menciona Víctor, es muy importante tener claridad sobre esos comportamientos, esas conductas que debemos adoptar o que debemos mejorar es bien importante.
como le mencionaba al inicio, el tema de nuestro país es un tema bastante complejo en el tema cultural. Tenemos una cantidad de culturas que depende de la región del país, pues ustedes observarán quizás unos mejores comportamientos que en otros lugares, pero sí es importante empezar a trabajar eso. Julián David Lancheros. Bueno, compañeros, pues yo opino pues que por más que uno trate de ser gentil, por más que uno trate de ser cuidadoso en la calle, no falta, como digámoslo así, el atravesado, que, que siempre es como a dañarle el día a uno, como amargarle el día a uno, ¿no? Yo creo que no somos de las personas, o yo por lo menos soy de las personas que, ay, bueno, me trató mal y yo me quedo así, ¿sí? Y creo que también tenemos que trabajar en el tema de la paciencia. De la tolerancia. Exacto, de la tolerancia. Sí, hay algo importante y es que nosotros somos agresivos, somos muy agresivos en la conducción. Si de pronto hay algo que le está incomodando a un conductor, pues él fácilmente me insulta y yo al percibir que me está insultando, ¿qué hago? Reacciono y también lo insulto, ¿verdad? Pero pues hasta qué punto ese insulto que él me está dando me afecta a mí realmente. ¿Por qué tengo que responder ante palabras de una persona grosera, altanera, intolerante, poco educada? Para que yo bajara al mismo nivel de él. ¿Sí? Entonces es bastante complejo esto, pero sí hay que aprender a entender que nos vamos a encontrar con conductores muy poco educados, conductores que realmente no tienen cero preparación o cero capacitación para la conducción de los vehículos y que inevitablemente pues vamos a vivir esas experiencias o esos momentos, pero hay que saber manejarlos, hay que saber controlar ese tipo de emociones y no reaccionar ante ese tipo de agresiones. Daniela García, buenas noches. Daniela. Bueno, creo que Daniela no está. John. Profe, para seguir aportando algo Sí, señor. profe, es muy importante lo que está, bueno, por lo menos en la empresa que yo represento, soy encargado del PES, aliado con el Plan Estratégico de Seguridad, Salud en el Trabajo. ¿Sí? Hay que tener mucho en cuenta también que la parte de la super también ha venido socializando y capacitando cada día más las cooperativas, porque las cooperativas de transporte y servicio público las tienen vigiladas por medio de la superpuerto. ¿Sí? Entonces, aquí donde estoy yo, en la empresa que estoy, se ha tenido mucha cultura porque nos ha tocado aprender, ¿sí? Nos ha tocado aprender por medio de ellos, porque es que lo estamos denunciando sobre el mal comportamiento que tenemos en la parte operativa del servicio público. ¿Sí? Nos denuncian a la página de la super. Entonces aquí damos a los conductores, damos las charlas de seguridad, le damos los manejos defensivos por parte del apoyo de las ARL, ¿sí? Y se ha visto el cambio. Se ha visto el cambio aquí en la parte de esta empresa que estoy elaborando, ¿sí? La implementación del PES también, ¿sí? Que nos ha ayudado y hemos aprendido la cultura de manejar en el exceso de velocidad, en todo. Entonces yo digo también que como dice usted, que la super también nos puede mandar, que es un ejemplo para el servicio también, y somos vigilados por eso se ha evitado menos accidentes que lo que antes se prestaba, ¿sí me entiendes? Sí, efectivamente, el tema del PES, del Plan Estratégico de Seguridad Vial, de pronto para los que no saben qué es esto, es una herramienta que ha aportado bastante en el tema de las empresas de transporte. Se ha buscado capacitar con esto un poco más a los conductores, que se profesionalicen en esa labor, porque hay personas o ese tipo de trabajos no le dan el realce o la importancia que realmente amerita. Pero es que ser conductor de un vehículo de servicio público es una responsabilidad gigantesca. Usted lo que está transportando son vidas, familias, sueños, metas, anhelos. Y ese conductor tiene que estar muy profesionalizado y cogerle realmente cariño a su trabajo y entender que el conductor es una profesión. Ya no es simplemente un trabajo, hay que ser profesionales en lo que hacemos y
y de una u otra manera hacerlo valer y darle la relevancia que merece ese puesto, ese cargo tan importante. Daniela García. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Tanis Enrique Torres. Me conecté con el Meet de mi hija porque tuve problemas con el mío. Ok, no hay problema. Sí. Quería hacer un aporte de acuerdo a lo que dijo el compañero Víctor, de la forma de manejarse y de conducir en varias partes del país, ¿cierto? Yo vivo en Cartagena, soy de Cartagena, hace muchos años vivo aquí, y de verdad que es difícil manejar en Cartagena. Pues el aporte mío es el siguiente. Yo creo que en la medida en que cada uno de nosotros empieza a poner en práctica estos conocimientos sobre lo vial y sobre todo manejar a la defensiva, porque aquí hay que manejar a la defensiva, ser solidario en la vía. Yo creo que en la medida en que nosotros vamos haciendo esos aportes y vamos enseñando a los demás conductores en los momentos difíciles, cediendo la vía, sí, o sea, cositas como esa, yo creo que podemos ir fortaleciendo y mejorar la forma de conducir. Y la verdad que sí, porque yo he estado en otros cursos y hay compañeros que han salido con otra percepción y con otros comportamientos. Yo creo que en la medida en que nosotros mismos individualmente empecemos a poner en práctica, creo que vamos contagiando a los demás. Pero sí es bien complicado manejar en Cartagena. Sí. Listo, Tani, gracias. Sí, efectivamente, vea que muchos de ustedes coinciden en lo mismo, hay que trabajarle a esto, hay que cambiarle el chip, hay que fortalecer esas competencias realmente de la profesión, de los conductores, no solamente del servicio público, sino en cualquier ámbito de la conducción, motociclistas, ciclistas, el conductor de servicio particular, el conductor de servicio público, todos deben trabajarle mucho a esto para mejorar esas condiciones. Marlene Fori. Buenas noches. Buenas noches, Marlene. Qué pena, una pregunta. Es para lo de la actividad 2, que tengo una duda. Ok, ya terminamos acá y al final les hablo de eso, ¿listo? Bueno, gracias. Listo. Julio. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Un placer. Igualmente. Esto era como una forma de aporte. Está bien las estrategias que tienen el plan de seguridad vial a nivel nacional, pero sería muy importante que ya una persona adulta es muy difícil cambiarle esa forma de pensar y no se están olvidando de la parte de los niños. Esa educación vial debería comenzar desde las instituciones educativas para que ellos crezcan con eso desde pequeños, con esa formación y ese apoyo, porque hay muchas problemáticas que se enfocan, es ya como quien dice cuando es poco lo que se puede hacer, porque una persona que se acostumbra a eso, muy difícil da la actitud para cambiarla. Toma porque estoy en clase. ¿El niño qué? Sí, efectivamente el tema de la educación de los planteles educativos es algo que hay que empezar a mejorar, y como mencionaba hace un rato, son muy pocos colegios los que dan esto. Se están olvidando, sí, desde la primera infancia empezar a cambiar esto. Por eso hay una frase muy popular que dice que hay que educar al niño para no tener que corregir al grande, al adulto. Entonces es bien importante empezar a trabajar desde pequeños y también de los hogares, ¿no? Porque es que el simple hecho de subir a un niño al vehículo y no decirle que se ponga el cinturón, dejarlo así, pues es como darle ese permiso para que él también diga, no, está bien, no es necesario el cinturón. Ese tipo de cositas también se pueden empezar a trabajar no solamente desde el colegio, sino también desde la casa. ¿Alguien más va a participar? Bueno, ok. Entonces, para terminar y complementar este aspecto, vamos a ver la parte de las grúas, ¿no? Que también va muy de la mano con ese artículo 127. Y es puntualmente sobre cuando hablamos de cuántos vehículos pueden ir en esa grúa. Porque si bien es cierto, en el código nos habla de que solamente se puede remolcar un vehículo a la vez. Entonces muchos dirán, bueno, pero entonces si se puede remolcar solamente un vehículo a la vez, ¿por qué llevan tantos vehículos, verdad? No sé si de pronto John nos va a decir algo, nos puede referir algo al tema. John Kirama.
profe, me repite nuevamente la pregunta, es que estoy ahorita en el bus, entonces... Dale, dale. No, en referencia a lo que le mencionaba es sobre el tema de las grúas, que Sí. por qué llevan tantas motos si la norma dice que solamente se puede remolcar un vehículo a la vez. Ok, resulta que, pues, como bien lo decía el profe Hermógenes, que es mi instructor, estamos en el país del Sagrado Corazón. Desafortunadamente, pues, una de dos. Los policías normalmente, pues, se pueden pegar de cualquier cosita, inclusive de la tecnomecánica. Entonces, cuando empezamos a dar como ese pie para desafortunadamente incumplir este tipo de normas, sobre todo en fallas mecánicas, de ahí es donde más se pegan para el tema de pasar a confeccionar estos vehículos. La otra es que también vamos manejando ebrios. Es otra de las conductas que se viven más a diario. ¿Y qué pasa? Dice el Código Nacional de Tránsito que cuando usted va manejando en estado de embriaguez, usted es como si portara un arma y fuera a matar a alguien. ¿Sí me entienden? El estar manejando en estado de embriaguez quiere decir que usted fue consciente de que ingirió alcohol y se va a poner a manejar, lo cual para la autoridad eso es un delito. Entonces lo toman como que usted va armado y va a matar a alguien. Razón para la cual le da para llevarse el vehículo a patios. ¿Le pueden usted sacar la multa? Claro que sí, pero el vehículo sí o sí va para patios. Es una de las maneras que da uno pues el pie para que pues desafortunadamente le confisquen su vehículo. Ok, John, gracias. Julián. Bueno, con respecto a la pregunta que hizo el profesor sobre las grúas, tengo entendido que si es una grúa de servicio particular, o sea, servicio privado, ¿verdad? Sí tiene autorizado solo transportar un vehículo. En el caso de las grúas del Ministerio de Transporte, sí tienen autorizado movilizar uno o más vehículos. Ok, listo, Julián. Bueno, entonces les voy a aclarar ese tema importante para que lo tengan presente. Resulta que cuando hablamos de remolcar un vehículo, cuando se habla de remolcar, se entiende es por alar o tirar de él, ¿de acuerdo? O sea que para remolcar un vehículo, ese vehículo debe llevar las llantas sobre el suelo. Como mínimo va a llevar dos llantas sobre el suelo al momento que está siendo alado o remolcado. Resulta que cuando vemos el concepto de grúa, es muy diferente a ese planchón o a esa cama alta que es diferente su mecanismo o su funcionamiento. La grúa claramente dice, solamente se podrá remolcar un vehículo a la vez. Es decir, que cuando le colocan el gancho, lo levantan y lo alan, están remolcando un vehículo. Pero en el caso de esa cama alta o ese planchón, esos vehículos funcionan por capacidad de peso, no por cantidad de vehículos, sino por capacidad de peso. En tal sentido, si ustedes ven esa motocicleta que llevan 5 o 6 motocicletas, ese vehículo está siendo destinado o fue diseñado para tal fin, para esa cantidad de peso. Si el vehículo soporta 10 toneladas y las motos pesan 8 toneladas, está perfecto, está cumpliendo con su licencia de tránsito y con la especificación técnica que tiene ahí. ¿Dónde recae aquí el problema y dónde se presenta el inconformismo por parte de toda la ciudadanía o de los que se han visto de pronto afectados por este tipo de infracciones o de sanciones? Que a todos les cobran exactamente lo mismo. Resulta que los organismos de tránsito, ellos firman unos convenios o hacen unos contratos con unas prestadoras de ese tipo de servicios, o esas empresas que tienen grúas o camabajas para prestar el servicio. Porque pues la gran mayoría de organismos de tránsito no cuentan con vehículos de la entidad para ese fin. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen ese convenio, ese contrato con otra entidad para prestar el servicio. Pero en ese contrato, en ese convenio, pues nunca dejan establecido que no se va a cobrar por cantidad de vehículos, no se va a contar por trayecto, sino por cantidad de vehículos. Es decir, si llevan 10 motos inmovilizadas en un puesto de control, están inmovilizando, haciendo controles, y inmovilizan 10 motos, las 10 motos las suben a la cama baja y las trasladan de ahí hasta el parqueadero. El trayecto es el mismo, no está haciendo 10 trayectos,
está haciendo un solo servicio. Que está llevando 10 motos, claro, pero está haciendo un solo recorrido. Va por una, viene por otra, va por una, viene por... No, está haciendo un solo recorrido. ¿Qué es lo que le falta a las autoridades de tránsito? Porque realmente es un problema de autoridades de tránsito. Cuando hablo de autoridades, quiere decir de alcaldes y de secretarios de tránsito. No es problema ni siquiera de la policía, porque la policía es operativa, no es administrativa. La policía no decide qué grúas van a trabajar, lo decide es el organismo de tránsito o la alcaldía. Ellos firman ese contrato, ese convenio. A ellos les falta dejar claro en ese convenio que ese valor se va a dividir entre la cantidad de vehículos que están siendo transportados, que esa es la figura en ese momento, no está siendo remolcado, está siendo transportado, porque ese vehículo no se va movilizando por sus propios medios, ni sus llantas van sobre el pavimento, el asfalto. Es como cuando ven ese vehículo tractocamión que le llaman niñera, lleva 6 u 8 vehículos, estaría entonces también mal él, pero en ese momento él no está remolcando, él está transportando ese tipo de vehículos. Entonces eso es lo que pasa en ese punto, y en ese aspecto es bien importante tener claro eso, que aquí hace falta un poco más de, digamos, de responsabilidad por parte de esas autoridades de tránsito administrativas y ser conscientes de que al ciudadano se le está afectando en ese cobro, porque nunca dejan nada escrito, de que sí se pueden. Ustedes se dan cuenta que por redes sociales hay cantidad de videos diciendo que no pueden llevar 10 motos, pero díganme algo, ¿ha pasado algo referente a eso? No ha pasado nada, porque es que no hay nada escrito al tema y no los están remolcando. Diferente cuando sí estén remolcando más de un vehículo, ahí sí están incumpliendo una norma, pero en ese momento ellos no están remolcando, están transportando los vehículos, es decir, que lo están haciendo bien. Lo que sucede es que el cobro está siendo excesivo, porque si van 10 motos y el servicio de grúa cuesta 200.000 pesos, en 10 motos son 2 millones de pesos, cuando el recorrido fue el mismo. Debería dividirse esos 200.000 pesos en la cantidad de motocicletas inmovilizadas, es decir, que cada uno pagaría 20.000, porque en última se está prestando un solo servicio, que es un solo recorrido. No es transportar 10 motos, es el recorrido que hace la grúa. Entonces, esa es la parte compleja de todo esto en cuanto a las inmovilizaciones. Como decía John Kiram hace un momento, hay varias causales de inmovilización, sí, pero puntualmente cuando nos vamos a ese artículo 127, que es, digamos, uno de los factores que más inciden acá, es bien importante tener claro eso. Julián. Profesor, una pregunta. En un caso que procedan a llevar, un ejemplo, mi moto a los patios y durante ese trayecto le pase algo a mi moto, se cae la grúa, la golpean, le rompen un espejo, alguna cosa, ¿quién responde ahí o cómo es el tema? Ahí tienen que responder no el operario de la grúa, deben responder es el dueño de esas grúas, que por lo les mencionaba. Ellos firman unos contratos o hacen unos convenios con las autoridades de tránsito, organismos o alcaldías para la prestación de ese servicio. Si ese contrato no existe, ellos no pueden prestar el servicio. De igual forma, si es en el parqueadero donde le pasa algo, el parqueadero responde, porque también se firman unos contratos, unos convenios con los parqueaderos para la prestación de ese servicio. Entonces es bien importante tener claro eso, que si su vehículo, o solicitar antes de ingreso, y pídanlo muy puntualmente, el inventario de su vehículo para saber y tener claridad en qué condiciones entró. Asimismo, cuando vaya a salir, debe salir en las mismas condiciones. Y si se presenta algún daño, inmediatamente se genera la queja ante los organismos de tránsito para que hacer efectivas las pólizas. Porque tanto los operarios de los concesionarios de las grúas y los de los parqueaderos deben firmar unas pólizas o adquirir unas pólizas para poder contratar con el Estado, porque lo que están haciendo es contratar con el Estado, porque el dinero que sale del organismo de tránsito, de las alcaldías, es rubro del Estado. Entonces ellos deben tener unas pólizas de cobertura para eso, entonces ellos deben cumplir con eso. ¿Alguien más me ha levantado la mano por acá? No alcancé a ver. Bueno, creo que no más. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. Bueno, bien, creo que no. Listo, entonces les voy a tocar el tema de la actividad 2, qué es lo que van a realizar o qué es lo que deben desarrollar para esa actividad 2. Primeramente tienen que hacer un video, es un video el que deben presentar. Ese video tengan en cuenta que deben buscar una vía, la que ustedes deseen, puede ser una vía pública, una vía privada, rural, urbana, la que ustedes deseen, y van a identificar allí los tipos de seguridad que hay, seguridad activa y seguridad pasiva de la vía. No es de los vehículos, de la vía, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de seguridad activa y de seguridad pasiva,
hacemos referencia a los elementos de la vía de infraestructura. Uno, cuando hablamos de seguridad activa, son los que me ayudan a evitar que se presente un siniestro vial. Es decir, señalización, iluminación, carpeta asfáltica. Eso es seguridad activa. Y seguridad pasiva son los elementos que me ayudan a reducir o minimizar los daños o las lesiones que se pueden presentar después de que se generó el evento. Ejemplo, las pistas auxiliares de frenado, tenemos las biondas, los muros especiales de impacto. Este tipo de elementos ayudan a reducir daños y lesiones en el momento en que ya se dio el evento, ¿de acuerdo? Identifiquen también la señalización, qué tipo de señales hay, señal reglamentaria, señal preventiva, para qué sirve, si usted considera que está muy bien ubicada, si considera que hacen falta señales, también manifiéstelo en ese video, propóngale en ese mismo video a la autoridad de tránsito de su jurisdicción o de su localidad que debe mejorar eso, porque hay huecos, hay baches, hay mala iluminación, hay una señal de tránsito que ya necesita mantenimiento, que está oculta por la vegetación. Entonces, identificar ese tipo de problemática que puede generar siniestros viales en su jurisdicción. Entonces, realizan ese video, lo cargan a la plataforma. No hay un límite de tiempo, si lo hacen en 2 minutos, 3, 4, 5. Si de pronto el video les queda muy pesado o es muy grande, muy largo, súbanlo a YouTube y me copian el enlace. Pero cuando copien el enlace en YouTube o lo van a cargar a YouTube, entonces lo que hacen es dejarlo público, no lo dejen privado porque no lo puedo ver. Y me cargan el enlace en la plataforma y yo lo abro para verificarlo. Y el segundo es una evaluación. La segunda actividad es una evaluación que deben realizar. Creo que es una actividad interactiva. Hacen una actividad interactiva, ahí es paso a paso, son 7 preguntas. Esa actividad interactiva realmente es muy sencilla. Lo que sí les aconsejo es que traten de hacerlo con una muy buena cobertura de internet, ya que pues en algunas oportunidades la plataforma se pone un poco tediosa para realizar este tipo de actividades interactivas. Y esas son las 2 actividades que corresponden para la segunda semana, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta ya esto, daríamos por finalizada esta segunda sesión. En la próxima clase nos vemos, vamos a hablar de señales de tránsito, cuáles son las señales de tránsito tan importantes, la diferencia entre una y la otra, para qué sirven, cuál es la finalidad de cada una de ellas. Y tocamos de pronto algunas preguntas que se les puedan surgir durante esta semana, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, inquietud, o de lo contrario, pues daríamos por finalizada esta segunda sesión en línea. Profe, sí, el video que nos pides tiene que ser hoy o hay tiempo límite para hacerlo. No, tengan en cuenta algo importante, ¿vale? Les voy a recalcar lo que les mencionaba la clase anterior. Hay unos cronogramas que por SENA se piden unas políticas, entonces nos pide tener unos cronogramas. La idea es que ustedes se programen teniendo en cuenta eso, pero ustedes las actividades o los trabajos los pueden cargar hasta el 1 de marzo, a las 12 de la noche los pueden cargar. Si lo cargan antes, mucho mejor, porque tengan en cuenta que si de pronto les queda mal, yo se los voy a devolver y tienen la posibilidad de corregirlo. Es decir, que no esperen todo hasta el 1 de marzo, pero tienen plazo hasta el 1 de marzo para cargarlo, Álvaro, no hay problema. Los tiempos que se manejan digamos, en el calendario, el cronograma que les coloqué, no es que tengan que ceñirse tácitamente a ello, no, es simplemente para que ustedes hagan su programación y sepan que hay unos tiempos, pero lo pueden cargar extemporáneamente. Ok, muchas gracias. Listo. Luisa. Buenas noches. Tanis, ¿verdad? Señora. Luisa, te escucho. El informe, pero no sé si puedo abrir, que me aparece su calificación. Lo que pasa es que estoy calificando porque la plataforma, la verdad es que hoy ha presentado bastantes caídas, no ha estado muy movida, entonces apenas estoy calificando, pero yo creo que ya de hoy a mañana ya pueden ver las calificaciones. El informe, o sea, tendría que ser algo largo o se puede hacer, digamos, como se dice, como cuando uno hace un informe, digamos, no tan extensivo, sino como con las palabras claves o algo así como por ejemplo. Sí, tengan en cuenta que esa primera actividad le solicitaban 3 cosas. Uno, primero formularle estrategias para el consorcio, para mitigar la problemática de movilidad.
Segundo, presentar una propuesta al organismo de tránsito también para que aporte a esa reducción de la problemática en congestión vehicular. Y tercero, ¿cuál es la función de las veedurías ciudadanas ante ese caso en particular? Que es el caso que se presenta para esa actividad. Entonces no tiene que ser algo extenso, simplemente ir enfocado a esos 3 puntos. Eso es puntualmente. Listo. Tiene por acá Julián. Juliano, no, Daniela, Tanis. Sí, profe. Señor. Una pregunta. Después que usted califica una actividad, ¿yo la puedo volver a realizar? Sí, si se la devuelvo, tengan en cuenta que si ustedes ven la calificación y les aparece la letra A, la ganaron, la aprobaron. Si les aparece la letra D, entonces verifiquen ahí en la sección que dice comentarios y a ellos les dejo un comentario sobre qué tiene que ajustarle o arreglarle y la vuelve a enviar. Ok, gracias, profe. Listo, Daniel. Por acá con Fran Antonio. Profe, buenas noches. La preguntita es, ¿se llena asistencia? No, señor. Muchas gracias. Listo. John Pefe. No, profe, para agradecerle esta oportunidad que nos está dando de actualizarnos y aprender y los consejos que nos da para seguir adelante en nuestro proyecto en la parte de seguridad vial. De mi parte le doy gracias y que una feliz noche. Listo, muchas gracias, Johnny. Igualmente para usted. ¿Alguien más? Bueno, ok, listo. Entonces, agradecerles por su tiempo, por su exposición. Nos vemos el próximo viernes nuevamente. Esta clase el día de mañana se las cargo en la plataforma para los que de pronto no la pudieron acceder a ella o no la pudieron ver, no pudieron participar, entonces mañana la tienen cargada, ¿de acuerdo? Entonces, desearles una feliz noche, un excelente fin de semana y que Dios los bendiga. Amén, feliz noche. Gracias, profe, feliz noche. Igualmente, que estén bien. Para Helen Morales, antes de que se vaya, si toda está acá, no. Sí, no, toda está ahí. Helen, en referencia a tu pregunta, si en la vía donde tú estás o en el sector donde tú estás es una destapada, pues entonces resulta inclusive mucho más sencillo hacer el video, porque en el video vas a explicar qué es lo que necesita esa vía. Entonces ahí explica qué deficiencias hay, qué es lo que requieres para esa vía, qué debería tener esa vía. Entonces creo yo que es mucho más sencillo eso. Bueno, profe, sí, yo tenía esa duda porque no sabía qué debo hacer, si decía que tenía que tener los muros y, por ejemplo, las señales. Sí, exacto, si no cuentas con nada de eso, pues entonces es mucho más sencillo porque dices, no, en esta vía tenemos esta problemática, hace falta esto, hace falta el pavimento, hace falta señales de tránsito, iluminación, de pronto es una vía muy rápida, una zona urbana, pues que hayan reductores de velocidad, todo eso. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Feliz noche. Vale, igualmente, Helen.